Está con nosotros Mario Argollo, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, a quien le agradecemos mucho la gentileza que nos acompañe esta mañana. ¿Cómo está, secretario? Buenos días, Diego Montaño lo saluda. Bueno, Diego, primeramente muy buenos días, agradecer la cobertura, la invitación, para que podamos aclarar una serie de dudas que seguramente la población y más que todo el proletariado boliviano está muy preocupado por la intención de que bajo pretexto de modernizar la Ley General del Trabajo, lastimosamente en vez de modernizar, en vez de mejorar, podamos implementar medidas antiobreras si una vez se permitiera que la Ley General del Trabajo sea revisada, ¿no? Y en especial en esta coyuntura política y con el actual gobierno que tenemos, creemos que no es el momento oportuno de que podamos modernizar, como dice el gobierno, nuestra Ley General del Trabajo. Hemos visto ya la posición proempresarial que tiene el gobierno central, que en vez de mejorar la Ley General del Trabajo, seguramente lo va a adecuar a los empresarios, ¿no? Y bajo el contexto que adelantaba las imágenes, ¿no? En los diferentes países de Latinoamérica, conforme va pasando el tiempo, las medidas que se van tomando. En Argentina es claro ya reflejo de la intención que tiene el gobierno central de Milei, sigue la misma línea, es Rodrigo Paz, ¿no? En vez de mejorar, seguramente va a querer incrementar las horas de trabajo, la jubilación también a los 70 años, las viudas no van a poder acceder a una renta. En otras palabras, más claro el agua, ¿no? Es muy diferente a otros gobiernos como el de México que va implementando medidas porque sabemos la línea política que sigue la presidenta del hermano país de México, ¿no? Entonces son Secretario, coyunturas diferentes, contextos sí. diferentes y hay que tener mucho cuidado en el pretexto del gobierno que pueda intentar siquiera atentar contra nuestra Ley General del Trabajo, que con sus defectos y virtudes está protegiendo las conquistas laborales de todos los trabajadores. Sí, secretario, justamente sobre la Ley General del Trabajo, en primera instancia fue como un decreto ley aprobado en 1939, después elevado a rango de ley en 1942, así que sí está como bastante, diríamos, desactualizada, no están las figuras del teletrabajo, no está otro tipo de figuras que dicen desde el gobierno quieren implementar. Ustedes como sector que defiende a los trabajadores, ¿estarían dispuestos a sentarse en mesas técnicas para, por ejemplo, elaborar una nueva ley general del trabajo? Porque si bien esta ley es del 42, hace algunos meses veníamos hablando sobre este tema, ha tenido más de 5.000 modificaciones con decretos, con algunos otros reglamentos que fueron parchando esta ley. ¿Estarían dispuestos a trabajar o tienen una propuesta de repente de actualización de esta norma sin que eso signifique que los privilegios y las conquistas sociales de los trabajadores se pierdan? Precisamente, compañero, no hablaríamos de privilegios, sino de conquistas sociales laborales que se han ido consiguiendo durante todos estos años a partir del 42, como menciona. Pero lo que preocupa es con el actual gobierno, sabemos la línea que tiene y a quién obedece, lastimosamente sería equívoco que podamos analizar, ni siquiera revisar la Ley General del Trabajo, porque en vez de mejorar, vamos a tratar de implementar medidas que vayan en favor del proempresariado y no así del ámbito laboral, del sector obrero. Es por eso la preocupación y el contexto diferente que estamos viviendo en este tiempo, ¿no? Cuando se va vulnerando la constitución política del Estado día a día, y en ese sentido, que nosotros nos sentemos y revisemos la Ley General del Trabajo sería lapidario para el sector proletariado del país, ¿no? En ese sentido, si vamos a tocar, tiene que ser para mejorar. En ese sentido, con la actual coyuntura política y conociendo ya al gobierno en estos 100 días de gobierno que tiene, seguramente va a obedecer a los patrones y no así a la clase proletariada del país, ¿no? En ese sentido, estamos bien firmes. La reunión ampliada del día lunes ha sido bien clara que no vamos a permitir que en este contexto político se llegue a modernizar, como dice, o se llegue a tentar y a hurgar la Ley General del Trabajo que hasta este momento ha ido con sus defectos y virtudes protegiendo al proletariado del país. Eh,
Para cerrar el tema laboral, ustedes vienen trabajando en un pliego petitorio. La anterior semana, en un encuentro con empresarios, el presidente decía, no quiero que me traigan pliegos petitorios, quiero que me traigan propuestas de cómo avanzar, cómo mejorar la economía. ¿Qué le responde al presidente, secretario? ¿Lo perdimos? Ahí creo que se frizó la... Vamos, ahora sí lo hemos recuperado. Secretario, no sé si me llegó a escuchar la pregunta o se la repito. Sí, creo que he entendido la pregunta con respecto al pliego petitorio y a la respuesta del presidente del Estado Plurinacional que manifiesta que no va a trabajar con pliegos petitorios. Hay que tomar en cuenta y hay que hacer historia que el pliego petitorio son necesidades prioritarias que se vienen manejando gestión tras gestión durante varios años. Y en este sentido, tratar de desconocer el pliego de la Central Obrera Boliviana sería atentar contra la misma democracia y ir en contra de los sectores sociales que pertenecen a la Central Obrera Boliviana, que cada gestión hacen conocer las necesidades y las particularidades que tiene cada sector. En ese sentido, hay que hacer historia que hasta con gobiernos dictatoriales, podríamos decir, hasta militares, se ha negociado el pliego petitorio. Y en este caso, el gobierno central, al negarse a esto, sería una clara provocación al sector proletariado del país y seguramente que no va a ver con buenos ojos que el gobierno central haga oídos sordos a las necesidades del proletariado del país en su conjunto, ¿no? Entonces, una preocupación grande y nosotros, como corresponde cada gestión, vamos a hacer conocer y hacer llegar nuestro pliego petitorio al gobierno central, que está en la obligación, no es un favor, de solucionar los problemas integrales y las necesidades de cada sector que tiene sus diferentes particularidades. Parece casi una obviedad lo que le voy a preguntar, pero ¿cuáles son los puntos más álgidos de las demandas del sector de los trabajadores actualmente, secretario? Bueno, lo primero que hay que ver, el sector productivo del país tiene una serie de necesidades para poder mejorar la producción. También tenemos necesidades laborales, seguramente que tenemos que mejorar porque es amplio lo que abarca la Central Obrera Boliviana, ¿no? En ese sentido, enumerar uno por uno nos tardaríamos toda la mañana, pero también hay otro tema principal, que es el tema del incremento salarial, que nos tenemos que sentar y tenemos que negociar. En ese sentido, la última reunión que se tuvo con el ministro de la presidencia, se acordó que llegado el momento tendríamos que negociar el tema del incremento salarial. Entonces son particularidades puntuales que tiene cada sector. Como le digo, tenemos que empezar a producir más en el país. Hay sectores que necesitan inversión y como se ha ido prestando el gobierno de manera indiscriminada para nosotros los préstamos que lleguen a los 14.000 millones de dólares, tiene que ir en beneficio de estos sectores, ¿no? O sea, es un tema bien amplio que seguramente nos tenemos que sentar y analizar punto por punto para poder mejorar y atender las necesidades de estos sectores que han hecho conocer su pliego petitorio. ¿Ya se tiene un estimado de cuánto será el pedido de incremento salarial, tomando en cuenta que el salario mínimo se ha incrementado en un 20% desde diciembre a raíz de la quita de la subvención de los carburantes? Eso es lo que tenemos que entender. Ni siquiera va a ser un incremento salarial, va a ser una reposición a la pérdida del valor adquisitivo que se ha tenido con la elevación y la quita de la subvención, porque lastimosamente no compensa el incremento que ha dado el gobierno ya con la 5503. Más bien hemos entrado en una etapa lastimosamente en que la pérdida del valor adquisitivo ha sido superior al incremento. Entonces estaríamos hablando simplemente de una reposición económica a la pérdida del valor adquisitivo, porque hemos visto que los precios se han disparado, prácticamente la carne se ha mantenido en 80 bolivianos, artículos de primera necesidad como el pan de batalla han subido casi en un 50%, perdón, en un 100%, y varios artículos de primera necesidad, ¿no? O sea que es un tema bien amplio y tenemos que entenderle por no solamente, no por incremento, sino por reposición salarial. Otro de los temas, para dejar lo laboral a un lado, viene con los famosos proyectos de ley antibloqueos. Estos que han surgido, un par de propuestas, se han ido debatiendo, entró en cuarto intermedio el debate. Lo escuchamos al diputado del Partido Demócrata Cristiano,
Manolo Rojas hace unos días diciendo, ojo que no vengan a quejarse porque no han presentado ninguna propuesta, apuntando a la COP. ¿Tienen alguna propuesta de ley antibloqueos o definitivamente es un tema que no se debe tratar? Prácticamente la invitación o la socialización que llaman estos diputados que tienen esa iniciativa de acallar la protesta popular, porque hay que tomar en cuenta que las movilizaciones vienen a consecuencia de que el gobierno central, las autoridades de turno, hacen oídos sordos a la petición del gobierno. Para no ir lejos, compañero, tenemos que ver la última movilización que se ha tenido. Son etapas que se siguen, no uno se levanta y dice que va a movilizarse, sino son pedidos que se hacen de manera gradual al gobierno central. Y si el gobierno central hace oídos sordos, lastimosamente el pueblo se tiene que movilizar. En ese sentido, nosotros vemos con mucha preocupación la intención de estos gobernantes de la patria, senadores y diputados, que para castigar, para penalizar, para callar al pueblo en sus propuestas reivindicativas se ponen a sesionar. Pero lastimosamente cuando el gobierno prácticamente los hace a un lado con decretos arbitrarios que vienen de manera inconstitucional y a ellos no los toman en cuenta, que son los encargados de elaborar los decretos y las leyes, lastimosamente no hacen nada en ese sentido, pero para castigar al pueblo, para callar al pueblo en las necesidades reivindicativas, se ponen a trabajar, ¿no? Entonces es algo contradictorio porque ellos han ido por el voto popular, por el voto directo democrático y tienen que trabajar en beneficio del pueblo boliviano. En ese sentido nosotros no vamos a asistir a ninguna convocatoria porque estaríamos asistiendo lastimosamente a nuestro pelotón de fusilamiento, a que nos maten con 2 balas o 10 balas, da lo mismo. En ese sentido, no podemos ser parte de esta medida atentatoria que están intentando implementar estas autoridades de gobierno. ¿Cuáles van a ser las siguientes reuniones, ampliados o ya movilizaciones, manifestaciones que van a llevar adelante como Central Obrera Boliviana? Escuchábamos una declaración después de una reunión de emergencia en las que se tocaron varios puntos, incluyendo el decreto supremo 5552, que diríamos que limita algunas acciones de la figura vicepresidencial, es decir, tocaron varios temas en su última reunión, secretario. Sí, precisamente los hechos de corrupción que se vienen presentando en el país, que el gobierno central y las autoridades que están encargadas de impartir justicia, lastimosamente están haciendo, sea los de la vista gorda, el caso de las 32 narcomaletas, el tema de la negligencia económica que han cometido autoridades en la adquisición de combustible de mala calidad. Tenemos cisternas, una infinidad de cisternas varadas en lo que es el departamento de Santa Cruz, que por la mala calidad que tienen, lastimosamente no pueden ser comercializadas. Y hasta ahora no se aclara quién es el autor, quiénes son los autores de todos estos aspectos. En ese sentido, también se ha tocado el punto del endeudamiento indiscriminado que está entrando en el país, 14.000 millones de dólares que actualmente ya debemos de deuda externa, que preocupan, ¿no? Bajo qué condiciones han ingresado, a qué sectores va a favorecer, en cuánto tiempo vamos a devolver. Estamos ya prácticamente hipotecando el país. En ese sentido, ha sido amplio el debate, ¿no?, que nosotros nos hemos planteado, la 55-52. No hablaremos del vicepresidente, hablaremos de que se está pisando la democracia, se está pisando lo que significa la constitución política del Estado. Una autoridad electa, lastimosamente, está poniéndose de manera inferior, por debajo de una autoridad elegida a dedo, ¿no? Son medidas que lastimosamente no responden a lo que es nuestra Carta Magna, la Constitución Política del Estado, y tiene que preocupar porque lastimosamente a este paso vamos a tener más de 1000 decretos hasta finalizar la gestión, y que cumplan sus promesas electorales. Hay que tomar en cuenta, hay que hacer memoria que el presidente ha dicho que no iba a endeudar al país. En ese sentido estamos viendo que lo primero que ha hecho es prestarse de manera indiscriminada, y hay que ver, ¿no?, bajo qué condiciones hemos adquirido estos préstamos, ¿no?, y que respeten la constitución política del Estado, ¿no? La constitución política del Estado está por sobre toda autoridad y está para obedecerse. En ese sentido, que gobiernen escuchando al pueblo es el pedido de todas las bases, y en ese sentido muy preocupados porque día a día se va vulnerando
en nuestra Carta Magna, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que poner en alerta al pueblo boliviano de lo que está pasando en el país. En ese sentido, ya nosotros nos hemos declarado en estado de emergencia permanente y vamos a tener un futuro ampliado nacional de la Central Obrera Boliviana, donde seguramente se va a analizar de manera más profunda para tomar determinaciones que se van a seguir de aquí a futuro. Secretario, ¿cuándo será este ampliado? ¿Ya tiene una fecha establecida y lugar? Precisamente vamos a tener una reunión de ejecutivos nacionales del CEN de la Central Obrera Boliviana, donde vamos a determinar la fecha, el lugar y la hora de donde se va a realizar este ampliado nacional, ¿no? En ese sentido, siempre el pedido de los diferentes sectores era que hagamos en diferentes departamentos, así para unificar a todo el movimiento obrero del país, de afiliados y no afiliados a la Central Obrera Boliviana, porque lastimosamente estas medidas que están pasando en el país y lo que vamos a tener que pagar con esta deuda externa de aquí a futuro, no solamente va a ser el sector asalariado, sino el conjunto del pueblo boliviano. Esto de la combustible basura, la pérdida económica que va a tener, porque se va a tener que reponer a los compañeros del transporte ese daño que se ha hecho a sus motorizados, lo vamos a absorber nosotros, no las autoridades de gobierno. Es por eso que se tiene que determinar responsabilidades de quienes han adquirido este combustible de mala calidad. ¿Qué ha pasado con las 3 narcomaletas? De lo que ha pasado en el aeropuerto de Virubiro con la marihuana que han encontrado, también son aspectos que tienen que preocupar al país. En 100 días, lastimosamente, han pasado muchas cosas que tienen que preocupar al conjunto de la sociedad, al conjunto de la población de Bolivia. Secretario, queremos agradecerle mucho por este tiempo con nosotros. Seguro lo estaremos convocando antes o un poquito después de este ampliado para conversar más a fondo cuáles las determinaciones o el ánimo o la situación en la que está el país. Le agradecemos mucho, que tenga un buen resto de jornada. Gracias, Milton, y seguramente atento a cualquier convocatoria. Muchas gracias. El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Mario Argollo, estuvo con nosotros